Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase en este nuevo periodo académico. La asignatura que vamos a compartir tiene como título Diseño PLC. Ustedes son estudiantes de la carrera electrónica que están cursando pues el cuarto nivel. Diseño VLSI significa en el idioma inglés Very Large Scale Integration. ¿Qué quiere decir esto? Que es la integración de muy alta escala. Este diseño VLSI es una parte que nos va a ayudar a nosotros conocer y aprender cómo se realizan, por ejemplo, los circuitos integrados por medio de una programación. Por ejemplo, los microchips o los microprocesadores son modelos o son un diseño VLSI. Entonces, este diseño VLSI comprende los chips que contienen más de 1000 compuertas. Cuando hablamos de compuertas, me estoy refiriendo a compuertas lógicas que ustedes ya han visto en niveles anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son las compuertas lógicas que ustedes han estado conociendo, han estado aplicando, han estado estudiando? ¿Cuáles serían esas compuertas lógicas? No es el and or not, no. And or not. Ya muy bien, John. Correcto. Entonces, todo componente que es una integración a muy alta escala, ¿sí? Está básicamente estructurado para que se forme o se cree, se diseñe un chip y en otras palabras, crear algo nuevo que nos ayude a procesar cualquier tipo de información. Y acá yo le daba el ejemplo de los microprocesadores. El microprocesador de un computador es un diseño VLSI. Por ello acá en el contenido nos dice, comprende los chips que contienen más de 1000 compuertas. Acá utilizamos compuertas lógicas. Las compuertas lógicas AND, que significa y, entonces, hay una compuerta que se llama OR, que significa o, y hay una compuerta lógica que se llama NOT, que es de negación. ¿Sí? La compuerta I es una conjunción, la compuerta OR es una disyunción y la compuerta NOT es una negación. Esas son las compuertas que más usualmente nosotros utilizamos al momento de crear este tipo de programación. Tenemos unos ejemplos. Microprocesadores de 32 bits, microcontroladores, sistemas de adquisición de datos. Entonces, todos estos que le he mencionado, todos ellos son PLSI. ¿Por qué? Porque ellos están creados, están diseñados, ¿sí? Para procesar información. Y nuevamente traigo a colación el ejemplo de lo que es el microprocesador. Por ejemplo, el computador tiene un microprocesador, un celular tiene un microprocesador. ¿Qué más Todo podemos lo que, mencionar? todo lo que comprende electrónica tendría un controlador o un microprocesador. Correcto, Javier. Todo lo que corresponde a dispositivos electrónicos que nos ayuden a realizar un proceso, ellos tienen internamente un microprocesador. Los CIPLSI, en este caso, los circuitos integrados VLSI, se fabrican también empleando tecnologías 12L, el NEMOS y el PMOS. Entonces, estos diseños VLSI son circuitos integrados, ¿sí?
Y el circuito integrado, si nos vamos a unos años bien, pero bien así atrás, el circuito integrado fue creado en la tercera generación de computadoras. De allí viene ya partiendo los diseños LSI, ahora conocido como VLSI. Entonces, un circuito lógico VLSI, si ustedes observan la primera imagen, esto de acá es un microprocesador o es un microcontrolador, es un microchip que dentro de él hay miles o millones de circuitos integrados. Entonces, estos circuitos lógicos aparecen para consolidar la industria de los integrados y para desplazar definitivamente la tecnología de los componentes aislados y dan inicio a la era de la miniaturización de los equipos, apareciendo y haciendo cada vez más común la manufactura y el uso de equipos portátiles. Por eso le decía, este PLCI es un circuito integrado. Y le daba el ejemplo de que este circuito integrado aparece en la tercera generación de computadoras. En la primera generación de computadoras eran unas computadoras enormes que ocupaban aproximadamente un espacio de un cuarto. Un solo computador. Luego apareció el transistor en la segunda generación, luego apareció el circuito integrado en la tercera generación y ello conllevó a que todo fuera más pequeño. Por eso acá habla de la era de la miniaturización, porque gracias al circuito integrado todos los componentes electrónicos o equipos electrónicos se fueron haciendo más pequeños. Acá dice, y uso de equipos portátiles, una laptop, una tablet, un teléfono celular, ¿verdad? Entonces, todo ello conlleva la parte de la miniaturización. Acá vemos en una imagen, dice circuitos VLSI. Si ustedes observan la imagen, ¿qué está pasando en esta imagen? Va descendiendo de grande a pequeño. ¿Seguro? O sea, a ver, Miremos la primera parte. Aquí donde está este personaje. ¿Él está corriendo o está en stock, digámoslo así? ¿cuál imagen es? La primera, la en medio. Donde dice circuitos VLSI, el primer muñequito, Vaya, está quieto. Stop. esto de aquí, O sea, está quieto. está quieto, está en stock, ¿verdad? Entonces, ¿qué está esperando él? Que que Le esto que dé está paz. aquí, que es un bloqueo, ¿verdad? Se puede abrir para él correr. Exacto, se puede abrir. Es como cuando en las carreteras están los peajes, ¿verdad? Usted va en su carro y aparece el bloqueo. ¿Qué tiene que hacer usted? Esperar que ese bloqueo se abra para usted poder seguir su camino. La segunda imagen, miren, que ya el bloqueo se levantó o se abrió y él continúa su camino, ¿verdad? Luego, acá se va a encontrar con otro bloqueo. ¿Qué quiere decir? De que cada vez que si quiera seguir en su camino, se va a encontrar con tantos bloqueos en esa dirección o en la dirección que vaya. Entonces, cada uno de estos bloqueos que encontramos aquí, básicamente podríamos decir que es una compuerta que está creada para bloquearse y para desbloquearse.
O en otras palabras, que esa compuerta se cierre o se abra. ¿Estamos? Entonces, normalmente las compuertas nosotros las utilizamos para crear preguntas, condiciones lógicas, y si eso se cumple, automáticamente la compuerta da paso, se abre o se cierra. ¿Sí? Entonces, miren que la primera imagen está en stock. ¿Sí? La segunda imagen, la compuerta se abrió y él pasa, ¿verdad? Más adelante se encuentra con otro bloqueo o con otra compuerta que está cerrada. Para que esta compuerta se abra, tiene que cumplir un proceso. Una vez que cumple el proceso, esta compuerta se abre y sigue el camino. ¿Sí? Entonces, los circuitos VLSI son circuitos integrados que tienen millones, ¿sí?, de circuitos internamente. Por ejemplo, en esta imagen de acá, si ustedes se dan cuenta que dice VLSI, entonces todo esto de acá es un circuito integrado. Y dentro de él hay millones de circuitos que están interconectados para que esto funcione correctamente. Y asimismo sucede con los microcontroladores o los microprocesadores o el famoso CPU del computador. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? ¿Alguna Bueno, pregunta? por mi parte no. Bien, entonces continuamos. Acá nos dice lo siguiente. La interacción en escala muy grande de sistemas de circuitos basados en transistores, en circuitos integrados, comenzó en los años de 1980 como parte de las tecnologías de semiconductores y comunicación que se estaban desarrollando. Entonces, miren que en los años 80 comenzaron a surgir más los circuitos integrados. ¿Qué quiere decir? Que más o menos por esa fecha se dio la tercera generación de computadoras, o un poquito antes, pero que en este año ya fue potencia mundial. En todas partes del mundo, las industrias tecnológicas, las industrias comerciales, las industrias de ingeniería, comenzaron a utilizar lo que son los circuitos integrados. Y de allí la creación de tantos componentes electrónicos, pero más pequeños. Ustedes hasta en sus celulares van a encontrar circuitos integrados. En cualquier componente electrónico van a encontrar circuitos integrados. En los carros, por ejemplo, en esos retroexcavadoras, bailover, como le llaman, en fin, en un sinnúmero de mecanismos que emplean o que utilizan en este caso la tecnología, básicamente en la informática, ellos tienen un circuito integrado o millones de circuitos integrados. Los primeros chips semiconductores contenían solo un transistor cada uno. A medida que la tecnología de fabricación fue avanzando, se agregaron más y más transistores y en consecuencia más y más funciones fueron integradas en un mismo chip. Entonces, miren que la parte de la miniaturización conlleva justamente a estos componentes electrónicos, el circuito integrado, el, el chip semiconductor, los transistores. Entonces, todo se fue haciendo más pequeño. Y ustedes se van a dar cuenta que a medida que va pasando el tiempo, la tecnología avanza y avanza y todo se va haciendo sumamente más pequeño y más cómodo para el ser humano.
El microprocesador es un dispositivo VLSI, lo que yo le comentaba antes. El microprocesador del computador, del celular, de la tablet, de la laptop, del televisor inteligente, de los robots con su inteligencia artificial, todos ellos tienen un microprocesador. Y ese microprocesador es un diseño basado en la tecnología VLSI. Y acá tenemos otro ejemplo de lo que es el VLSI. Miren que ya este chip está soldado o está implementado en una placa, ¿sí? En una placa. Y si este ejemplo de aquí, de esta imagen, lo tomamos como el microprocesador del CPU, perdón, del computador, ese microprocesador o CPU, nosotros lo podemos extraer y nuevamente ubicar. Entonces, toda esta parte del VLSI justamente habla de los microcontroladores y microprocesadores. Un poco de historia para que ustedes sepan, en este caso, qué es lo que yo les estoy mencionando, ¿sí? La primera generación de computadoras dependía de las válvulas de vacío. ¿Cuáles son las válvulas de vacío? Esto que está acá. Con esto, la primera generación de computadoras era que funcionaba. Si ustedes se dan cuenta, son como unos bombillos, como unos focos. ¿Dónde podemos encontrar estos bombillos, estos focos acá? Lo vamos a encontrar, Televisores que salían, lo vamos a encontrar en los televisores, ¿sí? En los televisores, esos televisores viejos que tenían esa parte de atrás, como esa parte profunda de la parte de atrás, allí se encontraban estas válvulas de vacío. ¿Qué es lo que hacen ellos? Encenderse y dar paso a la energía y controlar cierta cantidad de energía y los procesos que realiza el componente o el dispositivo. Los monitores, los monitores eh, también utilizaban lo que es las válvulas de vacío, ¿sí? Los monitores. Los monitores de los computadores, los primeros monitores que normalmente surgieron, ellos también utilizaban las válvulas de vacío. Cada vez que se encendía el televisor o se encendía el monitor, automáticamente estas válvulas también se encendían, eran como un foco. Luego, la segunda, eh, digámosle, generación de computadores, ¿sí? Vinieron los semiconductores. Estos semiconductores más o menos permiten el paso de energía y ya fueron más pequeños. O estos semiconductores también nosotros pues le llamamos lo que son transistores, ¿sí? Y los transistores son los que se encuentran en esta imagen que está acá. Hay transistores de todo tipo, ¿sí? Hasta de forma de LED, como estos que ustedes van a encontrar aquí, son transistores. Entonces, estos transistores o semiconductores lo que hacían o lo que permitían era el paso de energía. También ellos la controlaban, todos esos procesos. Después de los semiconductores o transistores, surgieron lo que son los circuitos integrados. Y estos circuitos integrados justamente son de lo que nosotros ahora conocemos como diseño VLSI. Los primeros circuitos integrados contenían un pequeño número de dispositivos, como los diodos, los transistores, resistencias y condensadores. Entonces, estos términos acá ya ustedes lo conocen. Entonces, todos estos de acá, estos dispositivos, los diodos, transistores, resistencias, condensadores, forman
a lo que se conoce como circuito integrado, haciendo posible la fabricación de compuertas lógicas en un solo chip. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo aplicar en este diseño compuertas lógicas, varias compuertas lógicas, y que ellas estén en un solo chip. La cuarta generación, donde ya intervienen el diseño LSI, consistía de sistemas con al menos 1000 compuertas lógicas. Imagínense en un chip tan pequeño tener 1000 compuertas lógicas. Y ustedes han de decir, pero ¿en dónde se encuentran esas compuertas lógicas? Justamente en la programación. Usted programa las compuertas lógicas. Usted puede tener cientos y miles de compuertas lógicas programadas en un solo chip. Y como se lo dije anteriormente, las compuertas lógicas nosotros las utilizamos cuando aplicamos en la programación lo que son preguntas o lo que son condiciones lógicas. Y que eso nosotros ya también lo hemos visto en niveles anteriores. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un circuito integrado. Cada una de estas patillas que ustedes encuentran aquí, cada una de ellas tienen que colocarse o posicionarse en su respectivo lugar. ¿Para qué? Para que ellas hagan contacto con su componente, su soporte, su base, y luego, con la energía dada, realice todos los procesos y me den una respuesta a los procesos que se están desarrollando. Entonces, estos circuitos integrados, pues, también ya son conocidos por ustedes. No es algo nuevo, lo hemos utilizado y lo seguiremos utilizando por el resto de nuestras vidas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? No dije, ya con eso me quedó más claro qué significa VLCI. Yo siempre ando con integrados, pero la verdad que no había visto que, que algunos llevan las letras de VLCI. Recién me estoy fijando en eso. Ok, listo. Gracias, Javier. Bien, vamos a seguir. Y luego vamos a observar esta imagen. Pregunto yo, ¿qué creen ustedes que es esta imagen? ¿Qué creen ustedes que es esta imagen? Un circuito integrado. Es un circuito integrado. Correcto, Javier. Al ser un circuito integrado, esto ya se convierte en un diseño VLSI. ¿Estamos? Entonces, al ser un circuito integrado, esto ya pasaría a ser un VLSI. ¿Sí? Entonces, dice que normalmente el VLSI fue el sucesor del LSI. Si el LSI solo llegaba hasta 1000 compuertas lógicas, el VLSI llega a más de 1000 compuertas lógicas en un solo circuito integrado o en un solo chip. Como dice acá el texto, varias decenas de miles de compuertas en un solo chip. Estamos. El diseño LSI llegaba hasta 1000 compuertas lógicas. El VLSI llega a varias decenas de miles de compuertas en un solo chip.
Hoy en día, los microprocesadores tienen varios millones de compuertas en un mismo chip. Y esto que ustedes están viendo acá, lo que ustedes están observando en la imagen, como lo dijo Javier, es un circuito integrado. Pero este circuito integrado tiene millones, ¿sí? Millones De componentes de compuertas lógicos. lógicas que ayudan a que cada proceso se realice de una forma correcta. Por eso que ustedes han de decir, el microprocesador, llamado, conocido como el cerebro del computador. Él se encarga de procesar toda la información que ingresa y que sale del computador. Y ese microprocesador tiene millones de compuertas lógicas, que cada una de ellas me va a permitir realizar un proceso y darme una respuesta o darme un resultado. Entonces, ya conocemos que un VLSI, ¿sí?, es un chip, un microchip, es un microprocesador, es un microcontrolador que está formado por millones de compuertas lógicas y que cada una de ellas realiza un proceso o me permite avanzar a otro proceso y darme respuestas en milésimas de segundo, podemos decirlo así. Por eso cuando usted trabaja en el computador le responde de una forma rápida o de una forma más lenta, pero según cómo esté diseñado el microprocesador. ¿Estamos claros hasta allí? John Alberto, ¿alguna pregunta? Ah, bro. Pero, Muy bien. Bien. Entonces, vamos a quedar hasta allí, hasta la siguiente clase. La próxima semana los espero. Listo ahí. Vamos a terminar la grabación.